por favor, con su Biblia al Salmo número 84. Bienvenidos ya nuestros amigos que a través del canal de Facebook se conectan en esta mañana. Salmo número 84. Cuando esté por allí me dice amén, por favor. ¿Lo tenemos ya? Yo tengo aquí la versión Dios habla hoy porque quiero que pueda connotarse lo que el salmista quiere expresar y quiere enseñarnos a través de lo que escribe aquí. Dice: cuán hermoso es tu santuario, Señor Todopoderoso. Con qué ansia y fervor deseo estar en los atrios de tu templo. Con todo el corazón canto alegre al Dios de la vida. Aún el gorrión y la golondrina hallan lugar en tus altares, donde hacerles nido a sus polluelos. Oh Señor Todopoderoso, Rey mío y Dios mío, felices los que viven en tu templo y te alaban sin cesar. Felices los que en ti encuentran ayuda, los que desean peregrinar hasta tu monte. Cuando pasen por el valle de las lágrimas, lo convertirán en manantial, y aún la lluvia lo llenará de bendiciones. Irán sus fuerzas en aumento, y en Sión verán al Dios supremo. No sé cuál sea la situación que pueda estar atravesando al tiempo de hoy, pero lo que sí quiero asegurarle y lo que le puedo decir es que lo que escribió el salmista era parte de lo que él había vivido. ¿Y qué es lo que él había vivido? Muchas veces dolor, sufrimiento, y sabía que en medio de todo ese camino Dios estaba con él. Y por eso me alegra, porque este cántico con el que vamos a adorar al Señor dice: felices, dichosos aquellos que han puesto su confianza en el Señor. Siéntanse felices si han confiado en el Señor, porque no están confiando en hombres, están confiando en aquel que puede hacer posible lo que para nosotros no es posible. Así es que le invito a que pueda cerrar sus ojos allí donde está y que pueda decirle: Dios, gracias por la vida y por el regalo de estar aquí en tu casa. Gracias por la oportunidad que me das, Señor, de poder reconocer que tú sigues siendo el soberano, que tú sigues en control de todas las cosas, Señor. Nos deleitamos de estar aquí en tu casa, de poder celebrarte, Señor, de poder honrarte y de poder reconocerte como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Dichosos aquellos que en ti confían, felices aquellos que han puesto en ti su confianza. Esos somos nosotros, Señor, y por eso queremos alegrarnos en este día y rendirte nuevamente un homenaje de adoración, un reconocimiento, porque tú eres el Todopoderoso, el grandioso, el que cuida de sus hijos y el que ha prometido estar siempre, todos los días, hasta el fin. Recibe, Señor, nuestra adoración, y que en esta mañana nuestras voces se eleven delante de tu trono. Es mi delicia estar en tu casa. Encuentro refugio bajo tus alas. Dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo. Te busco, hoy ruego permanecer toda
sonrisa. Vale más que un tesoro, más que una vida. Dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo. Te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo. Te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí. Queremos habitar en tu presencia todos los días, Señor. Anhelamos tu presencia y nos sentimos dichosos de habitar en tu casa, Señor. Y decimos: dichoso el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo. Te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo. Te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí. Toda mi vida aquí. Toda mi vida aquí. Yo no sé cuántos se sienten dichosos de confiar en ese Dios todopoderoso. Y por eso, como parte de una oración, yo quiero invitarle a que usted pueda decirlo como una vivencia en su vida y como una oración a la vez, y que le pueda decir: dichoso el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti. Vamos, dichoso, dichoso el que tiene su fortaleza. En medio de la aflicción
vez más, dígalo fuerte. Dichoso, dichoso el que tiene su fortaleza en medio de la aflicción, renueva sus fuerzas. En ti anhelo, deseo, Me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda. Una vez más, anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí. Así es como queremos estar, Señor, todos los días en tu presencia, regocijándonos y deleitándonos de saber que dichoso es aquel que ha puesto en ti su confianza. Nos deleitamos en saber, Señor, que tú en esta mañana estás haciendo una obra maravillosa y que podemos adorarte con todo el corazón. ¿Alguien puede decir amén en esta mañana? ¿Alguien está contento de adorar a ese Dios maravilloso? Si va a aplaudirle, apláudale fuerte. ¿Cuántos vinieron a celebrar a ese Dios maravilloso? ¿Cuántos tienen un fuerte gloria a Dios? Vamos a alegrarnos en esta mañana entonces con sus palmas y nuestras voces. Vamos con sus palmas. Poderoso eres tú, mi Dios. Fuerte, poderoso eres tú, mi Rey. Vamos, dígalo, grande, grande, poderoso eres tú, mi Dios. Fuerte, poderoso eres tú, mi Rey. Derrama, derrama de tu fuego sobrenatural, derrama de tu gloria sobre este lugar, derrama de tu fuego sobrenatural, derrama de tu gloria sobre este lugar. Anhelamos más de ti, Señor, anhelamos más de tu amor, anhelamos más de ti, Señor, derrama de tu fuego hoy, Señor, derrama de tu espíritu, Señor. Vamos a pedir una vez más, derrama, derrama de tu fuego sobrenatural, derrama de tu gloria sobre este lugar, derrama de tu fuego sobrenatural, derrama de tu gloria sobre este lugar. Anhelamos más de ti, Señor, anhelamos más de tu amor, anhelamos más de ti, Señor, derrama de tu fuego hoy, Señor. ¿Cuántos quieren más de ese espíritu en sus vidas?
Te exaltamos a ti, Señor, porque eres grande y maravilloso. Vamos a pedirle que derrame nuevamente de su espíritu. Derrama de tu fuego sobrenatural, derrama de tu gloria sobre este lugar, derrama de tu fuego sobrenatural, derrama de tu gloria sobre este lugar. Anhelamos más de ti, Señor, anhelamos más de tu amor, anhelamos más de ti, Señor, derrama de tu fuego hoy, Señor. Derrama de tu espíritu, Señor. Te damos la gloria y el honor, Señor. Tú eres grande y poderoso. Entre las grandes maravillas que hemos conocido en esta tierra está el saber que las obras que ha contado el Señor, todo el mundo le ha buscado científicamente comprobar que no fue Dios, sino que fue que justo en ese momento se iba a chocar las estrellas, que justo en ese momento iba a caer un planeta, que justo en ese momento, pero no le quieren dar la gloria a Dios. Pero la palabra de Dios nos ha enseñado continuamente que es Él el que tiene el poder para hacer lo que nosotros no podemos. Y es por eso que en el Antiguo Testamento Dios tenía un nombre. ¿Recuerda cómo se le llamaba? Exactamente. Era Jehová, el Dios fuerte, el Dios poderoso, el Dios maravilloso que se levanta. Y en esta mañana precisamente vamos a declarar que ese Dios es el que va a hacer maravillas en nuestras vidas. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien puede dar un fuerte gloria a Dios en esta mañana? ¿Pueden darle un fuerte pero fuerte aplauso a ese Dios maravilloso? Vamos a exaltarlo con todo nuestro corazón. Dios de maravillas. Cuentan de un Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a Él conquistaron reinos, tomaron ciudades en su nombre. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero. Es Jehová de los ejércitos, le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero. Es Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos exaltan a ese Dios maravilloso? Él es el que nos da la victoria.
hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a Él conquistaron reinos, tomaron ciudades, en su nombre fueron cantando, otras veces gritando, acompañado de sonido de bocina. Fueron cantando, otras veces gritando a viva voz a su Dios. Columna de fuego, nube en el desierto, peña de Oreb para todo el sediento. Columna de fuego, nube en el desierto, peña de Oreb para todo el sediento. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, es Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos tienen un grito de victoria? Te celebramos a ti, maravilloso Rey. Alégrese en esta mañana y denle la gloria al Señor. Cuentan de un Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a Él conquistaron reinos, tomaron ciudades, en su nombre fueron cantando, otras veces gritando, acompañado de sonido de bocina. Fueron cantando, otras veces gritando a viva voz a su Dios. Columna de fuego, nube en el desierto, peña de Oreb para todo el sediento. Columna de fuego, nube en el desierto, peña de Oreb para todo el sediento. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, con fuerza. Jehová es mi guerrero, oh, 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 oh. Jehová es mi guerrero, oh, oh, oh. Jehová es mi guerrero, oh, oh, oh. Jehová es mi guerrero, oh, oh, oh. Con mi alabanza pelearé, Pues no es mi guerra sino la de Dios. danza y panderos yo daré, Pues no es mi guerra sino la de Dios. címbalo y trompeta sonaré, Pues no es mi guerra sino la de Dios. con fuerte y alta voz yo gritaré. Jehová es mi guerrero, oh, oh, oh. 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 Con mi alabanza pelearé, Pues no es mi guerra sino la de Dios. danza y panderos yo daré, Pues no es mi guerra sino la de Dios. címbalo y trompeta sonaré, Pues no es mi guerra sino la de Dios. con fuerte y alta voz yo gritaré. Te damos la gloria, Señor. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos tienen un Dios vencedor? Tú eres ese Dios glorioso,
Eres Señor vencedor, eres campeón ganador, eres mi Rey y mi Dios, el que cuida a su pueblo. Eres Señor vencedor, eres campeón ganador, eres mi Rey y mi Dios, el que cuida a su pueblo. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Nunca, Señor. Eres Señor vencedor, eres campeón ganador, eres mi Rey y mi Dios, el que cuida a su pueblo. Eres Señor vencedor, eres campeón ganador, eres mi Rey y mi Dios, el que cuida a su pueblo. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Gracias, Señor. Aleluya. Te damos la gloria y el honor, Señor. Saben, hay algo maravilloso por lo cual el Señor siempre nos motivaba a adorarle con todo el corazón. Porque cuando eso pasa, el problema no es un problema, porque estamos entendiendo que hay alguien más grande que nosotros que puede hacer lo que nosotros no podemos. El problema es cuando no tenemos el argumento y cuando no tenemos la palabra para que en nuestro corazón haya la fe suficiente para saber que le necesitamos a Él con todo nuestro corazón. Yo quiero invitarle a que pueda cerrar sus ojos. Estoy seguro de que conoce este cántico y que usted le pueda decir al Señor: este es mi lugar. Yo quiero estar contigo, Señor, todos los días de mi vida. Cierre sus ojos y adore ahí al Señor y dígale: gracias, gracias, gracias por estar conmigo. Eres bendito, Señor. Me has quebrantado una y otra vez, me siento olvidado, con vos si no me ves, y cuando te hablo, lo único que puedo hacer es esperar. Me has sostenido una y otra vez, creer que conmigo sigues siendo fiel, es por tu palabra que no me rendiré, yo confiaré.
estar contigo. No hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Mi alma restauras una y otra vez, tu amor me rodea. Siempre tú eres fiel y cuando te hablo, escuchas mi clamor, en ti puedo confiar. Me has sostenido una y otra vez, creer que conmigo sigue siendo fiel, es por tu palabra que no me rendiré, yo confiaré. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Oh, tú eres digno y eres santo, Señor. Queremos estar contigo todos los días. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. No, Señor. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Vamos a adorar con nuestras voces. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Vamos, dígalo fuerte, tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande
estar contigo. No hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Sus voces diciendo: estar contigo. No hay otro lugar que me llene. En la Tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. estar contigo. No hay otro Otro lugar que me llene. en la Tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. sus voces diciéndole al Señor: tu fidelidad Es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Vamos, dígalo con todo su corazón. Tu fidelidad incomparable, nadie Vamos, hermanas, solamente ustedes digan: tu Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Vamos, varones, ahora ustedes digan: tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie es como tú. Tú. Vamos juntos, que se escuchen nuestras voces. Tu Fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. y ahora como un deseo, estar contigo. No hay otro lugar en la Tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. estar contigo.
tu fidelidad, Señor. Solo sus voces. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Nada detendrá tu fidelidad, Señor. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Tú eres ese Padre que nos cuida, que nos levanta, que nos da una nueva oportunidad. Tú eres ese Padre que prometió cuidar de nosotros. Y hasta el día de hoy estamos de pie, Señor, por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia. Y en este día se levantan nuestras voces para dar gloria y honor a aquel Jesucristo que entregó su vida y que por su sangre nos permitió ser aceptados delante del Padre. A ese Señor maravilloso que pensó, que nos rescató, que nos salvó. A Él sea todo el honor, a Él sea toda la gloria, a Él sea toda la alabanza por los siglos de los siglos. ¿Alguien puede decir amén en esta mañana? Y si va a aplaudirle a Él, apláudale fuerte, porque Él es digno. Nadie es como tú, Señor. Nadie es como tú. Aleluya. Quiero incomodarle por un minuto antes de que usted pueda tomar su asiento, de que salga de su lugar, pero salga, no se quede. Al que le vea que no sale, me voy a acercar y le voy a empujar para que salga. Salga de su lugar, abrace unas 3 personas y dígale: hermano, qué gusto tenerte aquí en la casa de Dios. Aleluya. Qué bueno es estar en la casa de Dios. Qué bueno es reconocer sus obras y sus maravillas. Quiero invitar a los niños, por favor, para que puedan enviarlos ya a sus clases de escuela dominical. Niños, por favor, padres, envíen a sus niños para que tengan ese tiempo en el cual ellos también pueden aprender. Envíenlos, por favor. En esta mañana, continuando con uno de los temas muy trascendentales en la familia. Recuerden ustedes que la semana anterior tuvimos la oportunidad de hablar del rol del esposo, ¿cierto? El día de hoy vamos a embarcar un tema que tiene que ver con el rol de los hijos. Y mirando el comportamiento de muchos de los hijos al tiempo de hoy, me doy cuenta cómo cada vez la sociedad ha marcado tanto la vida de estas generaciones, que la rebeldía es algo que en lugar de reducir, ha crecido en este tiempo. Yo mencioné este ejemplo hace algunos años, tal vez hace unos 50 o 60 años, quienes tienen ya más de 6 décadas o de 7 décadas de edad podrán dar fe de que cuando uno encontraba en la calle a un sacerdote o a una monjita, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Claro, nos acercábamos a pedirle la bendición, ¿cierto? Algunos, eso también, que le regalen una medalla. ¿Qué no les pedíamos? Y muchos, inclusive si les pido sus billeteras, podría ser que me encuentre con algunas de esas medallas todavía. Y ¿saben lo curioso en todo esto? Es que nos enseñaron desde cierto punto el respeto, y especialmente el respeto a quienes servían a Dios. Pero hay algo que se distorsionó también en el transcurso del tiempo, y también lo he mencionado en algunos mensajes. Cuando yo recuerdo que nosotros no teníamos la potestad de escoger qué comíamos o qué no comíamos. Simplemente llegaba la hora del almuerzo o llegaba la hora de la comida y todos teníamos que estar sentaditos y esperar que la cabeza mayor se sentara sobre la mesa.
Nadie ponía una cuchara en la mesa, nadie metía la cuchara en la sopa, hasta cuando él no diera la orden de que vamos todos a comer. Miren cómo hemos cambiado, ya la gente no se siente en los comedores a tener tiempo para compartir como familia. Y lo más curioso es que si el uno agarraba la comida más rápido, se comió y no hubo tiempo para sentarse en la mesa y para ser agradecidos con Dios de manera conjunta, sino que ahora cada uno come en la rapidez que puede, en el tiempo que puede, y ya ni siquiera tenemos tiempo para usar el comedor de la casa. Cuando miraba cómo hemos cambiado, me di cuenta de cómo la sociedad nos enseña a cambiar la importancia de las cosas con las personas. Yo pregunto, ¿son comparables las cosas con las personas? ¿La persona es una cosa? ¿Verdad? Pero si les comienzo a preguntar yo, ¿cuánto tiempo pasan conversando con su esposa? ¿Cuánto tiempo le dedican a sus hijos? Y lo invierto diciendo, ¿cuánto tiempo lo dedican en el trabajo? ¿Saben cuál va a ser la sorpresa? De que no hay tiempo para compartir con la familia, lo que se supone que es importante. Pero el mundo, a través de la preocupación, a través de la aflicción, a través de todo lo que nos muestra, trae desesperación a nuestra alma, porque nos endeudamos, tenemos problemas económicos, nos va mal con la familia, nos llegamos al evangelio y parece que las cosas empeoran, y algunos dicen, no, pues esto resultó de a malas, me va a tocar otra vez irme de la iglesia para que Diosito me bendiga. Y algunos adoptan conceptos tan falsos porque, permítame decirle, si usted está en el mundo viviendo sin la ayuda de Dios y creyendo en un Dios que le contaron y no que usted conoce, ¿cree usted que tiene derecho a pedir muchas de las promesas que están en la palabra? Yo he escuchado a mucha gente decir, todos somos hijos de Dios. ¿Han escuchado eso? Todos somos hijos de Dios. Yo pregunto, ¿dice eso la Biblia? No dice eso la Biblia. Dice, mas a todos los que le recibieron, dice, a los que creen en su nombre, a estos les dio el derecho de ser llamados, ¿cómo? Entonces no dice que todos somos hijos de Dios, pero nosotros en muchos conceptos falsos decimos, no, sí, todos somos hijos de Dios. Hablaba de esto como un tema importante porque dentro del sectarismo que existe, hablando de algunas de las sectas que hablan de que las familias van a ser eternas, de que hacen pactos eternos y que en el cielo se van a encontrar, desvirtúan todo lo que la palabra de Dios dice, porque si ustedes le prestan atención, el Señor Jesucristo nos habló cuando le preguntaban a algunos y cuando hablaba con esta mujer que tuvo un montón de esposos, si usted recuerda la historia, y le dice, Señor, ¿cuál de ellos va a ser su esposo cuando estemos en el reino? Y le dice, tengo que hacerte entender algo, en el reino de los cielos ni se casan ni se dan en casamiento. Entonces, ¿qué es lo que nos estaba tratando de decir el Señor? Que lo que dicen muchas sectas no tiene fundamento. ¿Me está entendiendo? Yo recuerdo que hay una secta en la que se puede estar muriendo el ser amado más cercano, pero como hubo una imposición de un hombre respecto a que no puede haber donación de sangre, se puede morir, porque eso me enseñó la religión. Y lo que no hemos entendido es el respeto, pero la gente se da cuenta que en el tiempo de hoy se nos obliga a tener que respetar al grupo, por ejemplo, LGBT, se nos obliga. Y dicen, no, él merece respeto por su ideología de género. ¿Han escuchado eso? Y yo pregunto, ¿y por qué la iglesia de Cristo no merece ese mismo respeto? ¿O no? O sea, el mundo quiere respeto, pero quienes temen a Dios no merecen respeto. Y ese es el grave problema, porque el mundo nos pide respeto, pero nosotros no le enseñamos a la gente lo que verdaderamente deberían respetar. El apóstol Pablo habla de algo interesante y quiero pedirle que me acompañe a la carta a los Efesios, el capítulo número 6. Vamos a leer inicialmente los versículos del 1 al 4. Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 4. Cuando esté por ahí, hágame saber, por favor. Miren lo que dice aquí. ¿Cuántos son hijos? Levanten la mano los hijos. Creo que todos levantaríamos la mano, ¿verdad? Porque todos somos hijos, o fuimos hijos. Y miren lo que dice. ¿Por qué dije eso? Por lo que dice la palabra. Escuchen. Hijos, ¿qué dice? Obedezcan en el Señor. Aquí quiero detenerme un momento. ¿Qué significa obedecer en el Señor? Obedecer en el Señor significa tener un entendimiento de lo que a Él le agrada para yo poder obedecerlo.
Si yo no conozco lo que a Él le agrada, ¿podré obedecer? Entonces cuando dice, hijos, obedezcan en el Señor, y miren aquí dice, a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y vivas largo tiempo sobre la tierra. Versículo 4. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. No sé si se está entendiendo en qué dice la palabra de Dios que debíamos de instruir a nuestros hijos. Disciplina. ¿Qué significa disciplina? Exacto, disciplina tiene que ver con una organización, disciplina tiene que ver con obediencia, disciplina tiene que ver con la capacidad que tiene la persona para entender que tiene una autoridad a la que tiene que someterse. Pero lo que dice aquí la palabra no es que solamente debería someterme a los padres, sino que dice, porque esto es justo. Y cuando la promesa dice aquí en el versículo 3, para que te vaya bien y vivas largo tiempo en la tierra. He conocido muchos hombres y mujeres que han vivido años, pero han vivido años como cristianos miserables, como gente que no ama y que no teme a Dios, aun cuando por mucho tiempo asistieron a una iglesia. Cuando el apóstol Pablo comienza a hablarnos al respecto de los hijos en el contexto cristiano, porque recuerde que el apóstol Pablo le estaba hablando ¿a quién? ¿A gente mundana o a gente cristiana? Le estaba hablando a los padres cristianos, estaba hablando a los hijos cristianos, o sea, estaba hablando a gente que se supone que tenía un entendimiento elevado de lo que era obedecer al Señor. Porque si no existe un entendimiento de obedecer al Señor, ¿usted cree que puede obedecer a su padre? Va a ser muy difícil que podamos llegar a ese nivel de obediencia. Cuando aquí se nos dice también en la instrucción del Señor, yo quiero decirle qué es lo que la palabra refiere precisamente a la instrucción del Señor. Y creo que me he cansado de repetirles por varias ocasiones. Y espero con esto que se cansen de decir, pastor, ¿hasta cuándo nos va a vivir diciendo lo que dice Deuteronomio capítulo 6? Porque si pregunto, ¿qué dice Deuteronomio capítulo 6? Algunos dirán, ¿qué dice? Y quiero que me acompañe. Deuteronomio capítulo número 6. Espero que lo tenga subrayado en su Biblia. Avíseme cuando lo tenga, por favor. Deuteronomio capítulo número 6. ¿Estamos ya? Dice, estos pues son los mandamientos, las leyes y los decretos que el Señor, su Dios, ha mandado que se les enseñe. Escuchen, ¿qué es lo que Dios mandó? Que se nos enseñe, pero escuchen, para que lo pongan, ¿por qué? En la tierra a la cual pasan a tomar posesión. Y miren lo que dice el versículo 2. Son para que temas al Señor tu Dios, tú con tu hijo y el hijo de tu hijo, guardando todos los días de tu vida todas sus leyes y sus mandamientos que yo te mando, a fin de que tus días sean prolongados. ¿Tiene relación con lo que acabamos de leer aquí con Efesios? Tiene mucha relación. Y miren lo que dice más adelante, versículo 3. Escucha pues, oh Franklin, voy a decir aquí, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien y seas multiplicado grandemente en la tierra que fluye leche y miel, como te ha prometido el Señor Dios de tus padres. Versículo 4. Escucha, voy a decir otra vez. Escucha, Franklin. El Señor nuestro Dios es el Señor y uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en casa o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás en tu mano como señal y estarán como señal entre tus ojos.
las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas de tus ciudades. Si yo voy a visitar sus casas, me encontraré palabra aunque sea pegada en el baño. Me encontraré palabra aunque sea en la entrada de la puerta. ¿Y por qué pregunto esto? Porque lo que aquí está diciendo es que eso es lo que debo hacer. Porque dice, las atarás, las colgarás, las pondrás. Y no solo eso, sino al que entra a la casa le preguntaría, ¿ya te aprendiste el versículo? Porque la próxima semana le cambio. No, pues pastor, ¿cómo va a ser eso? Y saben, uno de los ejercicios que a mí me funciona es cuando yo utilizo este aparato para cambiar aquí versículos continuamente y tenerlos que leer. Porque como estoy en contacto continuo a cada rato, entonces puedo leer y puedo decir, ¿es cierto que decía eso la Biblia? Cuando aquí el Señor nos habla de estos mandatos que debían convertirse en leyes, la instrucción está dada en la vida cotidiana, no en la iglesia. ¿Recuerdan ustedes el libro de Efesios? ¿Estaban en la iglesia? ¿Dice que estaban en la iglesia? No dice que estaban en la iglesia. Dice simplemente que estaban hablando en las casas, hermanos. Entonces, la instrucción era de la vida cotidiana, sí. Era de la vida cotidiana porque la gente necesitaba entender dónde va a poner por obra. ¿Dónde va a poner por obra lo que el Señor le enseña en la iglesia? ¿Dónde se pone por obra? Primerito en la casa y después afuera. Pero hay mucha gente que ni siquiera pone estos preceptos como práctica en su casa porque ni siquiera sabe lo que dice la palabra. Ojalá y algunos entendieran hoy y fueran a pegar un pergamino en la casa de todo lo que leímos en Deuteronomio 6. Para que entendieran que cada vez que lleguen a la casa, y enseñarás de esto a los hijos de tus hijos y lo pondrás por obra, y cuando yo lea eso, tenga que ponerlos por práctica, porque tanto lo repetí, que lo estoy entendiendo para saber por qué tengo que ponerlos por obra. Cuando recordaba esto de enseña a tus hijos, lo que Dios estaba pidiendo es que exista una instrucción de disciplina, ¿lo entendió? Porque eso también lo leímos en el libro de Efesios. Dijo que primero aprendiéramos la ley de Dios, porque la ley de Dios, de acuerdo a lo que dice el salmista también, no es engorrosa, no es fastidiosa. Eso es lo que dijo el mismo salmista. Entonces, si la palabra de Dios no es engorrosa, no es fastidiosa, puede ser algo que nosotros utilicemos para instruir a nuestros hijos. Pero yo recuerdo, les voy a poner como ejemplo nada más. Cuando mi hermano tenía a sus niños muy pequeñitos, yo recuerdo ya hasta hace poco que vivíamos juntos. Yo me acuerdo que en las mañanas, todas las mañanas me ponían la vaca Lola, hermanos. La vaca Lola, y yo todos los días, cosa de que mi cabeza ya estaba psicoseada, ya sabía que a las 8 de la mañana iba a escucharle a la vaca Lola. Y ya me sabía hasta la canción. Y les preguntaba yo a mis sobrinos y les decía, no, pues yo ya me sé todo el repertorio de las canciones, decían algunos. ¿Se da cuenta cómo ese ejercicio no lo utilizamos para la palabra de Dios? Si tuviéramos que escuchar todos los días, ya no sería la vaca Lola, sería Deuteronomio 6. Y me lo estaría repitiendo tantas veces que me lo grabaría, que estaría yo caminando en el camino y diría, ¿y este qué está cantando? Y sería mucho más fácil que eso esté guardado inconscientemente para que en algún momento el subconsciente lo entienda y podamos ponerlo por obra. Me acordaba de esto porque una de las cosas que nos cuesta continuamente por nuestra naturaleza es que somos rebeldes desde niños, desde bebés. Cuando usted ve un bebé, ¿qué es lo que dice? ¡Ay, qué lindo, qué bonito! ¿Cierto, verdad? Y quiere amarcarle, pero prestadito nomás porque después me va a armar relajo. Y usualmente los niños, desde que son bebés, comienzan a utilizar el arte de la manipulación. ¿Sí o no? Porque cuando un niño llora, ¿qué tiene que hacer el papá? Y hay madres tan condescendientes con los hijos, ¿verdad? Yo recuerdo hasta hace poquito estaba un niño que lloraba y se ponía y armaba un escándalo terrible. Yo le dije, déjale que llore. Dice, no, déjale que llore, porque ni siquiera hay causa por la que llore, porque a nosotros nos daban causas, hermanos. A mí me daban causa. Me decían, ¿por qué estás llorando? ¿Te pasó algo? Y cogían, me acuerdo, un cabestro, cogían ahí un buen... Y ahí me decían, ¿quieres que te dé un motivo para que verdaderamente llores? Entonces yo decía, no tengo por qué llorar. El problema es ese, que se dan cuenta que siempre estamos sugestionados por el dolor para obedecer. En Dios no cambia, porque lo que Dios espera es que ojalá y nosotros entendiéramos de la manera fácil para ponerlo por obra. Pero debido a que somos tan necios,
tenemos que atravesar muchos dolores para que esos dolores nos hagan aprender. Cuando digo no somos fáciles, me estoy incluyendo, hermanos, porque en la disciplina yo recuerdo que cuando mi mamá me decía, éramos solamente 2 hermanos, y para nosotros era un suplicio tener que limpiar la cocina, tener que lavar los platos, y peor cuando nos tocaba lavar ollas, hermanos. Y recuerdo que éramos tan sinvergüenzas que yo sabía que, por ejemplo, los platos del almuerzo le tocaban lavar a mi hermano. Y yo decía, como mi mami usó ollas, yo iba y metía las ollas detrás de la refrigeradora, y cuando llegaba la tarde, yo sacaba y le decía, como le toca lavar a él, te tocaron ollas, qué pena, ¿verdad? Y era el colmo de la sinvergüencería, porque yo quería favorecerme de una orden que me habían dado mis padres. ¿Qué tal si mi mamá se hubiera enterado cuántas veces guardé las ollas? No se imaginan la cantidad de palizas que hubiera tenido, pues, hermanos. Pero como mi mamá no sabía, sino que nosotros hacíamos como tratos indirectos, entonces yo sabía cómo por los años de ventaja que le llevaba a mi hermano, yo decía, no, pues este es más vivo, entonces voy a sacarle provecho al más pendejo, ¿verdad? Entonces es como pensamos en el mundo, ¿se han dado cuenta? El que más fuerte quiere aprovecharse del más débil. El que más sabe quiere menospreciar al que menos sabe. Eso hace el mundo. Pero en nosotros debería haber la instrucción y el amor para continuamente educar a nuestros hijos. Nuestros hijos no son educados ni en la escuela, ni en la iglesia, ni en el colegio. Nuestros hijos son educados en la casa. Entonces, todo lo que ellos han aprendido, si dice este malcriado, este majadero, ¿sabe de quién lo aprendió? De usted. Entonces, cuando usted se anda quejando de los hijos que tiene, cuando usted anda hablando de que por qué sus hijos, primero, porque usted no atendió la instrucción del Señor. Porque podría ser que comienzo a hacer un censo aquí en la iglesia y comienzo a decir cuántos ya tienen hijos de adultos que ahora ya no quieren saber nada de Dios o que simplemente son religiosos. Saben, yo recuerdo hace algún tiempo, me acuerdo que una hermana de la iglesia le había invitado a uno de sus hijos y se acercó al final y me dice, padre. Entonces yo le digo, la mala noticia es que todavía no soy papá, le digo. Y me queda viendo y dice, pero si no es padre, entonces ¿cómo le digo? Le digo, puede decirme hermano, puede decirme si es que le gusta pastor, no sé cómo le guste, pero mi nombre también es Frank. Le digo, ¿cómo usted se sienta más cómoda? ¿Y por qué le digo esto? Porque hay mucha gente que sigue contextualizando la religiosidad como una vida y no la palabra como un cambio. No sé si se entiende lo que acabo de decir. La religión me dice, no mates, porque eso es malo. Dios me dice, no hagas lo mismo, porque a ti te van a pagar de la misma manera en la que tú hiciste eso. Entonces, ¿qué es lo que Dios procura cuando me dice no hagas esto? ¿Hay una prohibición? ¿Qué es lo que Dios me está enseñando? Me está diciendo, quiero que tengas cuidado, porque si te permito eso, te va a ir mal y después no vas a saber qué hacer. ¿No nos ha pasado eso? ¿Cuántas veces no nos hemos dado contra el suelo? Yo no sé si así aprendí a caminar, y hay muchas estadísticas, hermanos, de las que yo estaba revisando y me reía hoy en la mañana. Porque yo he mirado un montón de cosas, dicen que los niños que se paran a los 6 meses son superdotados, que los que comienzan a caminar a los 5 meses son niños prodigios y tanta cosa que nos mandan ahí. Y yo me acuerdo y yo le preguntaba a mi mami, le dije, mami, ¿a qué edad aprendí a caminar? Creo que aprendí a los 2, ¿verdad? Al año fue. No he sido tan rudito, hermanos, para eso al menos. Al año aprendí a caminar, pero ¿cuántas veces me fui al suelo? Y estoy seguro, de eso no tengo memoria, pero estoy seguro que cuando me daba contra el suelo, mi mamá muchas veces esperaba que yo me levantara solito. ¿Por qué? Porque cuando nosotros acudimos al lloro del bebé que está ahí chillando por ninguna causa, cuando simplemente socorremos a alguien que quiere manipularnos, estamos cayendo en el juego de darle el poder para que él pueda manipularme durante toda su vida. De hecho, yo podía hablarles de muchos casos de jóvenes, adultos, que manipulan hasta el día de hoy a sus padres, porque les dieron el poder y no los instruyeron en el temor de Dios, porque eso es lo que dice la palabra. Cuando el libro de Deuteronomio nos dice, enseña a tus hijos la verdad de Dios, habla de que no solamente la enseñemos. Tal vez no les va a gustar esto que les voy a decir ahora, pero es una verdad. Hay muchos de ustedes que ya tienen hijos adultos y que sus hijos no tienen nada que ver con Dios porque ellos no pudieron ver a Dios en sus vidas.
Qué triste, ¿verdad? Toda su vida profesando una fe y todos los que Dios me encargó perdidos. ¿Tiene sentido lo que estoy practicando? ¿Cómo le llamarían a alguien que se salvó él y que de su familia no se salvó nadie? ¿Les hace conocidos a algún personaje de la Biblia? El Señor Jesucristo habló y les dijo a los fariseos: ustedes ni se salvan ustedes, ni dejan que otros se salven. Entonces, no sé si usted está entendiendo, no sirve de nada que usted venga a una iglesia, que usted profese una fe, que usted diga ser cristiano, si detrás de usted, su familia no son de aquellos que se han salvado. Porque significa que usted no puso por obra lo que acabé de preguntar. ¿Dónde se supone que debemos poner por obra primero los principios de Dios? ¿En la iglesia? En la casa. Entonces, si una persona pone esos principios de Dios por práctica en su casa, ¿le va a ser difícil practicar en la vida? ¿Le va a ser difícil practicar en la iglesia? Pero como no me enseñaron eso, sino como me enseñaron un mundo, ¿qué voy a practicar? Mundo con ciertos preceptos cristianos. Alguna vez prediqué de esto y decía yo: ¿creen ustedes que haya cristianos mundanos? Yo pregunto, ¿en la Biblia dónde han leído de cristianos mundanos? El cristiano mundano no es cristiano, es alguien que no teme ni conoce a Dios. Así de sencillo. No es que hay cristianos mundanos, porque nosotros decimos cristianos mundanos porque les vemos en la iglesia, pero hay mucho mundano en la iglesia que no es cristiano. ¿Y por qué? Porque solo oyen, solo escuchan, pero no ponen por obra. Entonces, como papá, si yo les digo: no hagas esto porque te va a ir mal y lo haces, ¿qué esperaría? ¿Una recompensa? Claro, tendría que castigar, porque diría: este es tan necio que no escucha. Pero miren la paciencia que Dios nos tiene como hijos, que a pesar de nuestra maldad todavía estamos completos. O alguno de aquí es cojo, ciego, manco, sordo, ciego. Bendito sea Dios por la misericordia que tiene, que todavía estamos completos. He tenido la oportunidad de compartir con algunos y les he dicho: ¿cuánto tiempo hace que no vas a una iglesia? Y yo recuerdo que con estas personas a veces caminábamos todos los días y era importante ir a la iglesia. Una de mis experiencias fue que cuando estuvimos en una iglesia religiosa, qué pena decirlo, pero era una iglesia religiosa. Primero porque ustedes encontraban puro abuelito, no se sientan ofendidos. Encontraban puro abuelito ahí en la iglesia. Y entonces yo decía: ¿y los jóvenes dónde se nos fueron? ¿Y los niños qué les pasó? Y comencé a indagar y comencé a preguntar: ¿y usted no tiene nietos? ¿No tiene hijos? Sí, dice, pero ellos no conocen a Dios. Y yo me quedaba asombrado, porque yo decía: ¿pero cuánto tiempo usted lleva profesando su fe? No, dice: yo soy cristiano aquí desde 45 años en esta iglesia. 45 años y no puedo ganar ni siquiera a sus hijos. ¿No le parece eso algo criminal? ¿De qué nos sirve a nosotros profesar algo cuando no lo ponemos por obra y la gente no puede ver que estamos practicando lo que queremos enseñar a otros? El grave problema de la iglesia es que quiere enseñar algo que no vive. Ese es el grave problema. Y mientras la iglesia siga queriendo enseñar cosas que no vivimos, vamos a tener muchos cristianos mundanos y no vamos a tener gente que tema a Dios y que quiera obedecerle. Yo pregunto: ¿qué es lo que Dios demanda de nosotros? ¿Por qué se nos complica tanto obedecer? Esta es la razón, hermanos. Bíblicamente les voy a comprobar. La razón por la que se nos dificulta tanto obedecer a Dios es por nuestra naturaleza. ¿Por qué? Porque como ya nacimos en una simiente de pecado, nacemos ya contagiados y contaminados del mal. Entonces, cuando tenemos un corazón y cuando tenemos una mente y cuando vivimos en este mundo, lo que hacemos es absorber lo que nos da este mundo y comenzar a volvernos perversos, malvados, porque no hubo alguien que antepusiera los principios de Dios para que yo los pudiera aprender y después los pudiera poner por obra. Es por eso que también he mencionado mucho el ejemplo de que muchos de ustedes tal vez llegaron al evangelio cuando tenían 30, 40 años. Ya nos dicen: pastor, he intentado dejar, pero ya no puedo. No sé por qué se me complica tanto. Es que vivió tanto mundo sin Dios que practicar lo que Dios dice no le va a ser fácil porque su carne está acostumbrada. ¿Se entiende?
Entonces la práctica de años de carnalidad no es fácil abandonarla, porque está tan plasmado y tan guardado en nuestro interior que nos cuesta esa lucha. Miren lo que dice el libro de Hebreos capítulo 13, versículo número 5. Hebreos capítulo 13, versículo número 5. ¿Lo tiene ya? Dice aquí: sean sus costumbres sin amor al dinero, contentos con lo que tienen ahora, porque Él mismo ha dicho: nunca te abandonaré, ni jamás te desampararé. Quiero contarle cuándo recibí yo esta promesa de parte de Dios. Recuerdo que nuestro plan como familia era hacer una vida en Estados Unidos, y la idea era cargar a todos los que podamos para que se queden con nosotros allá. La iglesia de donde servíamos nos ayudó con cartas. Cuando se presentaron les dijeron que no les van a dar chance, que no hay visa. Entonces nosotros dijimos: ¿y ahora cuál es el plan? ¿Qué hacemos? Pasó, la vida era demasiado desastrosa porque teníamos que trabajar tantas horas durante el día, y para mí muy particularmente era difícil porque yo tenía que trabajar cerca de 14 horas al día, y después de levantarme a las 4 o 5 de la mañana para salir al trabajo, terminaba de trabajar a las 5 de la tarde porque mi jefe era el dueño de la empresa, era cristiano y él servía en la iglesia, y me decía: cuando tengas que predicar o cuando tengas que ministrar la alabanza, avísame para yo darte el tiempo para que vengamos a trabajar más temprano. Y dice: qué buen jefe, ¿verdad? Trabajando 3 de la mañana para poder servir a Dios. Cuando me di cuenta de todo lo que el Señor había utilizado en mi vida a través de la disciplina, en la mañana yo había hablado de esto y les había dicho: sin disciplina, ¿qué les dije? Algunos ya rusos me hablaron y no entendieron qué dije en la mañana. ¿Qué dije? Sin disciplina nadie llega al cielo. ¿Tan importante es la disciplina para llegar al reino de los cielos? Sí. ¿Le importa a Dios que tengamos una disciplina espiritual para crecimiento? Sí. ¿Me importa a mí crecer espiritualmente? Ya no sé. Ya no sé. Porque sé lo que a Dios le importa, pero el hecho de que a Dios le importe ¿significa que a mí me importa? Podría ser que no. Y eso es lo que hemos demostrado muchas veces, porque sabemos lo que está escrito, pero no nos da la gana de obedecer. ¿Por qué no nos da la gana de obedecer? Porque no le hemos dado guerra a nuestra naturaleza, no le hemos dado guerra a la carne. Y de hecho aquí cuando la palabra nos habla del amor al dinero, ustedes recordarán también que el apóstol Pablo nos habló de eso y nos dijo: principio de males es ¿qué cosa? Porque muchos, dijo. Inclusive el apóstol Pablo dice: ¿te acuerdas? No recuerdo el nombre de uno de los personajes que le abandonó porque tenía mucho dinero y tenía pena abandonar todo lo que el mundo le había dado. Pero el apóstol Pablo escribe en una de sus cartas al respecto de esto. Pero también la palabra de Dios nos enseña algo y nos dice que todo, bueno, hablando del Señor Todopoderoso, del Padre, de ese Padre eterno, dice: Padre que quiere a su Hijo, lo disciplina. Entonces, ¿era importante la disciplina para Dios? Por supuesto. Ahora, ¿es para mí importante? Sigo preguntando. ¿Es para mí importante? Si es importante, ¿por qué no vienen a orar? Si es importante, ¿por qué no han entrado a estudiar en institutos bíblicos? Si es importante, ¿por qué no se han preparado para servir mejor? Ay, pastores, que tantas deudas. Ahí con mi familia nomás, no, ¿qué de tener tiempo? Yo vivo tan ocupado, ¿verdad? Son tan ocupados que el único desocupado es el pastor y su familia, ¿verdad? Y no nos damos cuenta de que el servicio no es una imposición, sino que el servicio es una acción de gratitud por lo que Dios hizo por nosotros. Si los hijos entendieran eso, nos daríamos cuenta de qué es lo que estamos sembrando en ellos. Ninguno de nosotros puede cambiar el corazón de un hijo, solo Dios puede hacer esa obra. Y cuando hablo de que Dios puede hacer esa obra es porque tenemos su palabra como un recurso. Y es por eso que nuestra misión como padres, para que nuestros hijos puedan cambiar su corazón, ¿cuál es entonces? Enseñar la palabra. Entonces, el no enseñar la palabra a nuestros hijos tiene consecuencias y eternas.
Porque muchos de sus hijos, no porque yo les condene, sino porque ustedes se pueden dar cuenta de que ellos ya no quieren saber nada de la fe, porque no lograron ver en ustedes a Jesucristo, ni lograron ver en ustedes a gente piadosa, a gente misericordiosa, a gente que amaba a Dios y que había puesto a Dios primero en todas las cosas. Es como el ejemplo típico en el que le decimos: hijo, ¿ya oraste? Y el hijo le dice: ¿y vos cuándo oras? Porque como padres tenemos la autoridad de decir, ¿verdad? Y solo damos una imposición. No, ya oraste, ya leíste la Biblia, ya hiciste. Y siempre tenemos reglas para ellos. ¿Y las reglas para los padres? ¿O los padres no tendrán reglas? ¿No tienen que ser disciplinados los padres? ¿No tienen que conocer lo que dice la palabra? Si no conocen, ¿qué van a enseñar a sus hijos? ¿O qué les pueden enseñar? Fácil, lo que el mundo enseña. Eso es fácil enseñarlo. Miren lo que le dijo Pablo a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo número 3, versículo 15. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo número 15. Cuando esté por ahí, avíseme, por favor. El apóstol Pablo está haciendo una remembranza, está recordando o recordándole a Timoteo de dónde él provino y lo que él había aprendido. Y miren lo que dice: y que desde tu niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, no conocer la Biblia, ¿qué es lo que puede causar en mí? Perdición. Porque aquí lo establece claramente. Cuando le recuerda aquí, ¿quién fue el que le enseñó a Timoteo las escrituras? O él a los 5 años dijo: voy a comenzar a leer todo lo que escribieron los antiguos y voy a aprender. ¿Quién le enseñó? De acuerdo a lo que dice ahí, dice: tu madre y tu abuela. Connota que el ejemplo de vida que tiene Timoteo para ser un buen servidor de Dios es porque alguien le dio instrucción desde que fue niño y le enseñó lo importante. Es importante que aprendas matemáticas, sí, pero es más importante que temas a Dios. Ahora el principio es inverso. Es más importante que sepas matemáticas y cuando te quede tiempo, anda a la iglesia. ¿O no? Si no, yo pregunto, ¿la iglesia tiene servicio solo los días domingos? Pero nosotros estamos muy ocupados entre semanas, ¿cierto? Entonces la pregunta es: ¿dónde está el problema? En que yo no quiero ser parte del cambio, sino que yo me sumo a la misma cultura cristiana que se ha metido en las iglesias y que ya va por años, en los que simplemente tenemos un espíritu religioso en el que pensamos que el domingo únicamente es el día del Señor. El domingo es el día que tenemos descanso, gracias a Dios, los que no trabajan en horarios o turnos o por muchas eventualidades que tengan. Pero en nuestro caso, teniendo la oportunidad, no lo hacemos simplemente porque no nos da la gana. Habíamos leído ya Efesios capítulo 6, versículos 1 al 4, pero quiero mencionar algo importante que el apóstol Pablo enmarca en los 2 primeros versículos del capítulo 6. Cuando habla de la responsabilidad de los hijos y de que estos deben obedecer lo que se les enseña, de que deben honrar y respetar, estos valores, estos principios se relacionan con la conducta y con la actitud. Yo no sé a cuántos de ustedes en algún momento no les estaba saliendo algo bien y comenzaron a golpear cosas y comenzaron a lanzar cosas y comenzaron a destruir lo que tenían. No sé cuántos de esos locos tengamos aquí. Bienvenidos, locos. Pero ¿saben por qué es necesario eso? Porque todo eso nos hace entender que esa es una conducta por nuestra naturaleza normal. ¿Por qué? Yo pregunto a alguien. Al niño tuvimos que enseñarle qué era lo malo. Si usted se da cuenta, un niño, ¿por qué aprende a mentir? Porque alguien le dijo: mi hijo, vente mañana porque tenemos 2 clases de mentira. ¿Le dijo eso? O le dijo: hijo, vente pasado mañana, vamos a tener clases de abuso para que aprendas un poquito. ¿Tuvo que enseñar eso? ¿Cómo lo aprendieron?
Entonces, ¿se da cuenta lo que sus hijos vieron en usted? ¿Se da cuenta lo que sus hijos siguen viendo en usted o no se da cuenta? Porque si no se da cuenta, significa que usted está creyendo que se va a salvar por la religiosidad que usted ha vivido y no por la práctica de lo que el Señor le demanda que usted tiene que practicar. Los hijos no aprenden disciplina solos. Tiene que haber alguien que les enseñe disciplina. Si no hay quien les enseñe disciplina, ¿saben qué van a hacer ellos? Indisciplinados, pues. Van a ser gente sin corrección, gente más rebelde. Aparte de que ya nacemos con rebeldía, el que no tengan disciplina sobre nuestras vidas nos hace que seamos mucho más rebeldes, incontenibles muchas veces. ¿Se acuerda que le hablaba que el bebecito, qué lindo, verdad? Es como igual que los perritos. A mí me pasa un montón de experiencias, especialmente con las mujeres. Cuando ven un perrito chiquito, dicen, ¡ay, qué lindo! Pero le ven el perro y dice, perro, hace tanto daño y traga más que el hijo. Porque era bueno tenerlo, pero como bebito, ¿verdad? Pero no nos quedamos como bebés, sino que crecemos. Y la expectativa de Dios era que desde que somos niños, aprendamos y alguien nos instruya en disciplina y alguien nos enseñe el camino por el que debemos seguir. Cuando hablo de que tenemos que ser enseñados, yo pregunto, ¿es fácil enseñar a los hijos? A veces muchos padres quisieron abandonar la misión, ¿verdad? Y dijeron, ay, Dios mío, ¿para qué tuve? O algunos estarían diciendo, ay, en los problemas que me meten. Yo no me imagino a mis padres cuántas veces dijeron de nosotros eso. Especialmente cuando tenían que ir a visitarnos al colegio o a la escuela, ¿verdad? Y no era para felicitarnos, era porque tenían que ir a hablar mal de nosotros al respecto de todas las barbaridades que habíamos hecho. Para desgracia mía, una vez que intenté seguir la rebeldía, recuerdo que estaba en el colegio y con mis amigos habíamos hablado para fugarnos. Yo no era bueno para las fugas, pero como ya me estaban enseñando, ya lo estaba aprendiendo y hasta le estaba agarrando gustito, hermanos. Y resulta que para poder salir del colegio había unas mallas y había como unos 3 metros de pared y por ahí nos botábamos nosotros. Y recuerdo que no me acuerdo cómo se les llama a los que cuidan, supervisor creo que son, al inspector. Y le avisan al inspector general que hay unos guambras que se están fugando por la malla. Y resulta que uno de los últimos guambras que estaba ahí, y no van a creer que el rato que yo me quiero botar me quedo colgado y se me queda agarrada la ropa ahí. Al único que agarró el inspector general fue al más pendejo. Y tenía que pagar los platos rotos de todo lo que hicieron los demás. Entonces recuerdo que le habían llamado a mi mamá y bueno, en medio de lo que tengo memoria de la causa de lo que se había cometido es que siendo una de las únicas pocas faltas que me habían detectado, resulté ser el alumno más desgraciado del colegio. Porque claro, toda la ira se echó en contra de mí, porque no habían otros a quien podíamos culpar. ¿Les suena familiar eso en las familias? Que siempre que algo está mal, alguien tiene que pagar los platos rotos o alguien es el culpable. Vale, por tu culpa yo soy así. O porque me hiciste esto yo soy así. ¿No decimos eso? Siempre buscamos terceros para echar la culpa de por qué somos como somos. Cuando yo le quiero dar una buena noticia. La buena noticia es de que cuando usted vino a Cristo, todo lo viejo quedó atrás. Pero si usted sigue queriendo recordar lo viejo, significa que usted no nació de nuevo en Cristo. ¿Me entendió? Porque si sigue recordando las cosas pasadas, usted no le dio la oportunidad a Dios de que restaurara lo que estaba mal. Miren lo que dice el Salmo 51:5, hablando precisamente, David es el escritor de este salmo. Salmo 51, versículo número 5. Cuando esté por ahí avíseme, por favor. ¿Lo tiene ya? 51:5. Miren el reconocimiento que tiene el salmista, el entendimiento de lo que él llega a percibir. Dice, he aquí, en maldad he nacido. Ya se dio cuenta. Y en pecado me concibió mi madre. No es que está diciendo que la mamá fue y se acostó con alguien y le tuvieron a él. No está diciendo eso. Lo que le está teniendo entendimiento es de que él sabe que entra en un mundo lleno de maldad por toda la desgracia que había visto y por toda la desobediencia de gente que se supone que debía servir a Dios como se debe, pero lo único que hicieron es dar mal ejemplo
para que otros se perdieran. Por eso él escribe: en maldad he nacido y en pecado me concibió mi madre. Está haciendo un acto de conciencia de cuál es su verdadera condición, de dónde tiene Dios que rescatarle. Le confronto con lo que dice Efesios capítulo 2 versículos 1 al 3. Efesios capítulo 2 versículos 1 al 3. ¿Lo tiene ya? Miren cómo estábamos. El problema sería si muchos todavía siguen de esta manera. Dice: en cuanto a ustedes, estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿Cómo estábamos? El problema es que muchos se mantengan todavía de esa manera. En los cuales anduvieron en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. Entonces, en nuestra naturaleza, ¿qué espíritu actúa sin haber conocido a Dios? ¿Se da cuenta por qué es que hay más rebeldía en nosotros? Porque hay un espíritu que actúa. ¿Cuál es ese espíritu? Entonces, el haber nacido en este mundo ya nos hace partícipes de ser rebeldes en contra de Dios. Eso es lo que dice aquí el apóstol Pablo. Versículo 3. En otro tiempo nosotros vivimos entre ellos en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente, y por naturaleza éramos hijos de ira como los demás. ¿Se da cuenta de qué entendimiento tuvo aquí el apóstol Pablo? Él se dio cuenta de que si no tenía a Cristo, estaba condenado a morir y a una eternidad de condenación, porque era un hijo de ira. Él reconoce que era un hijo de ira. ¿Por qué un hijo de ira? Porque en él había la naturaleza carnal, desobediencia. Entonces, si en nosotros hay un dominio mayor de nuestra carnalidad, algo no está funcionando, algo no está pasando. Nuestra carne está siendo más dominante, aun cuando venimos a la iglesia. Porque mucha gente vendrá a la iglesia, hablando inclusive de muchos jóvenes, vendrán a la iglesia porque sus padres lo traen, no porque haya un interés verdadero en el que yo diga: quiero saber qué es lo que Dios me va a decir, o quiero entender qué es lo que Dios quiere que yo haga. Porque si el joven entendiera eso, tendríamos más jóvenes sirviendo y cumpliríamos con lo que dijo el sabio Salomón cuando él dijo: ¿saben dónde está la fuerza de la iglesia? ¿Y dónde están los jóvenes? En el mundo, pues. No, pero llegan a la iglesia, pero solo llegan. De ahí no es que en ellos haya un cambio en su corazón y en su mente para decir: Dios necesita que yo haga algo para que las cosas no continúen como hasta ahora. El problema es cuando solamente vemos y somos buenos para criticar, ¿cierto? Pero me encantaría saber cuando lleguen a una posición del que critican, para que cuando lleguen a esa posición puedan decir: de gana he estado hablando, o ahora entiendo por qué me decía esto. Porque usualmente en el evangelio, permítanme decir que lo que más recibimos nosotros, los que servimos, son pedradas. Porque siempre la gente está inconforme. Pastor, ¿cuándo va a salir a evangelizar? Pastor, ¿cuándo vamos? Y siempre están esperando que sea el pastor el que organice. Yo recuerdo que había, y qué pena hacer es quedar mal, muchachos, pero me toca. Algunos dijeron: pastor, ¿sabes qué? Próximo fin de semana, por esta, vamos a venir en la noche y vamos a hacer una sopita y vamos a salir en los alrededores para hablarle a la gente de Dios. Creo que no me dijeron de qué fecha, ¿verdad? Ahí estuvo el error, creo. Y siempre quedan las cosas solo en buenas intenciones. ¿Sirve de algo que las cosas queden en buenas intenciones? Permítame decirle que el infierno va a estar lleno de mucha gente de buenas intenciones. Entonces no es suficiente tener solamente buenas intenciones. Estoy llegando a una conclusión y quiero que me acompañe al libro de Romanos capítulo 8 versículo número 5, para que usted entienda lo que aquí habló el apóstol Pablo también. Romanos capítulo 8 versículo número 5. ¿Lo tiene ya? Dice aquí: porque los que viven conforme a la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas
del Espíritu. Porque la intención de la carne es ¿qué cosa? Muerte. Pero la intención del Espíritu es vida y paz. Pues la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Cuántos son carnales? No me va a decir amén, pues. ¿Cierto? No va a decir amén, pastor, yo soy carnal, porque sería una vergüenza, pues tener que decir. Y que yo solito diga que soy carnal y los demás espirituales, no vale, ¿verdad? Así nos catalogamos aquí en la iglesia, porque no hay un entendimiento de que verdaderamente en nosotros hay una naturaleza contra la que luchamos. Hermanos, yo soy uno de los carnales que lucha en contra de esa carnalidad, porque si no estuviera en esta carne ya no estuviera aquí, pues. Es por eso que la lucha con la carne no es que cuando llego a Cristo se acabó, al contrario, cuando llego a Cristo me doy cuenta que mi lucha con la carne es mayor, porque ya entiendo muchos principios que a Dios le desagradaban y en los que la carne quiere seguirse deleitando. ¿Qué es lo que le quiero dejar como mensaje? Nuestros hijos naturalmente no es que van a crecer solamente porque, es cierto, muchos crecen en tamaño, pero en entendimiento tienen todavía nueces en la cabeza. A mí no me cabe en la cabeza, y perdón que les diga esto, ¿cómo es posible que la juventud del tiempo de hoy consuma algo? No voy a mencionar del cantautor, pero ustedes jóvenes saben de quién estoy hablando. Que consuman tanta porquería y tanta basura. Y consumiendo todas esas cosas, crean que le están dando la gloria a Dios. No sé si escuchan, algunos dicen, es que yo no escucho la canción, yo solo escucho el ritmo. Más tontos todavía, pues. ¿O no? Si a lo que le tengo que prestar atención, ¿a qué es? Pues, ¿al ritmo o a lo que dice la letra? El ritmo no tiene más nada que ver, porque los mismos ritmos que podemos tocar en la iglesia los pueden tocar en el mundo. El problema no es ese. El problema es de qué está compuesta la letra de esa canción. Y escucho tanta porquería, especialmente que degradan a la mujer, y la mujer felizotas comienza a hacer sus movimientos y sus tonterías y todos sus relajos. Y son felices con esa carnalidad. Son felices con todo eso que hacen. ¿Por qué? Porque no hay un espíritu que les haya enseñado a no vivir como vive el mundo. Porque no hay una disposición. Mientras no haya una disposición del corazón, Dios no puede hacer nada. Entonces usted puede verse muy bonito viniendo a la iglesia, puede disfrazarse muy bonito, pero si usted sigue teniendo prácticas que desagradan a Dios, usted sigue siendo un hijo de ira. Y usted está entrando en una condenación, que es lo que Dios no quiere. Esto lo habíamos leído ya, y termino solo con esta cita. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 4. ¿Estamos ya? También esto debes saber, que en los últimos días se presentarán tiempos difíciles, porque habrá hombres amantes de sí mismos y del dinero. Serán vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. ¿Lo escuchó? Ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos y amantes de los placeres de este mundo más que de Dios. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. A estos evita. Qué duro, ¿verdad? Cuando me di cuenta de por qué hay muchos hijos que al tiempo de hoy no están aquí, ni han querido servir. Tal vez fallamos como padres, hermanos. Una de las cosas que me llamó mucho la atención, conversé con una persona que conozco por años, está pasando una de las etapas más difíciles en su vida con su hijo, es un hijo único, y
pues él no fue un hijo concebido del matrimonio, sino un hijo que apareció en el camino. Y cuando comencé a preguntarle a la madre, le decía, pero ¿cómo es él? Y él me dice, usted le conoce, pastor, él es una persona muy tranquila, es una persona muy apacible, es una persona que no expresa mucho, no dice mucho. Entonces sí, pero como sí soy observador, entonces yo le dije, ¿sabe que de las veces que yo tuve la oportunidad de ministrar, me di cuenta que él siempre intentó buscar una lógica a lo que estaba pasando? Hay gente que no entiende por qué en iglesias la gente comienza así, como que le agarró la electricidad, porque otros se caen, porque otros comienzan… la gente a veces no entiende eso. Y como lamentablemente eso se convirtió en un show en la iglesia cristiana, nos califican de locos y de que estamos más de remate que antes todavía. Pero cuando yo comencé a analizar la vida de este muchacho, comenzamos a hacer un antes de todo lo que había pasado. Yo le pregunté, ¿pudieron notar si le hizo falta a su padre? Y me dijo, claro. ¿Y saben que el diablo es especialista en robar identidades cuando existen divorcios? ¿Sabían ustedes eso? ¿Por qué? Porque cuando existe una separación o cuando hubo una carencia de alguien, nosotros muchas veces digamos, no, a mí no me hizo falta que tenía mi papá. No, mi madre era padre y madre. ¿No han escuchado eso también? Y yo pregunto, si la mamá puede ser padre y madre, entonces ¿para qué rayos crea un hombre? Pues, ¿o no? Porque el padre tiene una función y la madre tiene otra función. No puede ser padre y madre. Y esa carencia de identidad nos confunde y nos hace que nos perdamos. Y cuando comencé a seguir hablando de este tema y le dije, ¿y cuántas veces le demandó o reclamó porque no tenía el papá? Dice, él lloraba. Y había momentos en los que no sabía cómo consolarle y me tocaba llamarle y decirle, y el papá a veces no le quería ni siquiera ver. ¿Cómo le dicen ustedes a un hijo que su papá no le quiere ver? ¿O cómo le hacen entender que él no le quiere? ¿Qué van a provocar en el hijo? ¿O qué se va a provocar en su corazón? Dolor, rechazo, resentimiento. Y es más, y si se muere, pues ojalá y se muera pronto. ¿Recuerdan que acabamos de leer lo que le habló Pablo a Timoteo? Encontraremos gente que supuestamente es piadosa porque vemos en la iglesia, pero realmente son amadores del dinero, amadores de sí mismo, egoístas, traidores. A eso es a lo que nos enfrentamos y en lo que necesitamos cambiar para que nuestros hijos puedan tener una correcta identidad en este mundo. Nuestros hijos fueron robados la identidad por las decisiones que nosotros tomamos. Y por eso es mucho más importante enseñar lo que dice el libro de Deuteronomio cuando dice, y esto enseña a tus hijos. Inclusive a nuestros hijos deberíamos de enseñarles, a aquellos que tuvieron hijos y que se divorciaron, deberían decirle, hijo, fallé, pero en esa falla no quisiera que tú vuelvas a cometer el mismo error que yo cometí. Hijo, más bien por eso yo era tan torpe y era tan ignorante que no sabía lo que decía Dios. Algunos dirán, pero si sabía, era porque no le conocía, era porque solo le habían contado, pero no porque él había entendido. Muchos padres dicen conocer a Dios por años, pero en sus vidas no han dejado ver que esto sea una realidad. Reflexionábamos un momento con mi mamá hace unos días y decíamos, hay tantos desgraciados, hermanos, en este mundo. Tantos huérfanos, tantos de esos huérfanos que se casaron y que desgraciaron la vida de otras personas. Hay tantas mujeres que han sido lastimadas. Hay tantas chicas que han sido abandonadas por sus padres, que fueron abusadas. ¿Quién hace algo por ellos? ¿No se supone que nosotros deberíamos ser la respuesta a todo lo que está pasando en este mundo? ¿No es eso lo que Dios espera de nosotros? El problema es que ni siquiera hemos cuidado a los que Dios nos encargó. Le invito a que se ponga sobre sus pies.
Sabe, hoy converso con muchos jóvenes que me dicen, yo no sé si me gustan los hombres o si me gustan las mujeres. Bueno, no tuve ese problema, a mí siempre me gustaron las mujeres. Pero en este tiempo, con la bendita ideología de género, nuestra juventud se está echando a perder cada vez más. No sé cuántos como padres puedan decir, pastor, yo le fallé a mis hijos. ¿Y saben por qué es importante reconocer? Porque si están vivos es porque todavía Dios les quiere dar una oportunidad. ¿Y por qué digo esto? Mientras yo en la madrugada estaba hablando con Dios un momento, mientras meditaba en mucho de lo que la palabra de Dios nos enseña, yo decía, Señor, ¿cuántos hijos no están hoy en la calle? En las noches cuando salgo muchas veces veo niños descalzos o veo niños que se acercan a pedir dinero. ¿Y saben qué es lo primero que viene a mi corazón y viene a mi mente? Es, Señor, ¿cómo no quisiera tener un lugar donde enseñarles? ¿Cómo no quisiera decirles, lo que no te enseñaron tus padres, yo quiero enseñártelo? ¿Sabe por qué? Porque aunque tal vez no sea padre carnal, siento el dolor que siente nuestro padre cuando alguien muere sin que le conozca. ¿Está haciendo la iglesia algo porque esto cambie? Miren cuántos desgraciados nada más están a nuestro alrededor. Vayan al San Luis y vean cuántos están afuera. Váyanse aquí a la entrada del puente y vean cuántos están ahí vendiendo niños. ¿Hacemos algo por ellos? Ojalá y alguien dijera sí. Pero primero empecemos por los de casa. Porque alguien que no aprende a reconocer sus errores es alguien que no necesita de Dios. Al estar en este lugar yo les voy a decir algo, porque el pastor es considerado el padre espiritual de toda la iglesia, ¿cierto? Pero les quiero decir algo, hermanos, tal vez a muchos les he fallado y tal vez les siga fallando, porque soy un ser humano imperfecto que tiene muchos defectos y que todavía tiene mucho por aprender, pero todavía estoy dispuesto. Ahora les pregunto a ustedes, ¿están dispuestos ustedes? A esos que están dispuestos quiero hablarles en esta mañana y quiero orar por sus vidas, porque estoy seguro de que Dios puede darnos la oportunidad de cambiar nuestra manera de pensar, de colgar la palabra en nuestras puertas, de ponerla en nuestros dormitorios, de pegarla en el baño o de colgarla aún en nuestras manos. ¿Cuántos de nuestros hijos? Yo hice una pregunta. Ayer estábamos reunidos con alguien querido para mí y le decía yo, ¿qué tal si este fuera el día del juicio? Hoy. Y te dicen, tu mamá está condenada a arder en el infierno. ¿Será ese el momento en el que tendremos que arrepentirnos? Y argumento más a la pregunta, ¿estarías tú dispuesto a cambiar de lugar porque se salve tu madre? ¿Qué responderían ustedes ante eso? Y les quiero mencionar lo que bíblicamente el apóstol Pablo escribió en una carta a los Corintios, cuando él dice, maldito sea yo. Miren lo que dice, maldito sea yo. Prefiero yo perderme, pero que todos mis hermanos se salven. Qué amor tan grande tenía este hombre. Ese es el amor que usted tiene por sus hijos. Ese es el amor que tiene usted por los desgraciados que se están perdiendo. O simplemente no me importa lo que les esté pasando a ellos. Señor, devuélvenos un corazón que siente. Es lo que yo le diría en esta mañana.
Haznos ver la necesidad, pero no solo verla, sino hacer algo para que esto cambie. Ellos son hijos y no pidieron venir a este mundo, pero necesitan que alguien les enseñe el camino. Ojalá y la iglesia sea esa respuesta. Le invito a que cierre sus ojos allí donde está. Padre, gracias por este día. Hoy hago oración, Señor, nuevamente, por las fallas que hemos tenido como padres. Hoy hago oración, Señor, porque a veces hemos sido tan duros de corazón que no nos ha importado lo que les pasa a los demás. Hoy yo te quiero rogar, Señor, si tan solo cada uno de nosotros se pusiera a sembrar en un niño, o no le diéramos la espalda a la sociedad por cómo se encuentra, y les diéramos una oportunidad para enseñarles y para encaminarles, tal vez tendríamos un mundo mejor. Pero no son esas las noticias que tu palabra nos da, sino que hay gente amadora de sí mismo, gente perversa, gente malvada, gente traicionera. Y hoy, Señor, te ruego que cambies nuestro corazón, porque yo era uno de esos, y tal vez en muchas cosas todavía sigo actuando de esa manera. Tal vez no me importa lo que le pasa a alguien, pero quiero que me importe porque es mi hermano y porque necesita de ti, Señor. Hoy por un momentito, Señor, quiero que me apoye en esta oración, mi hermano, y que pueda hacer oración por todos aquellos niños que fueron abandonados, que tal vez están en un orfanatorio, que tal vez han sido abusados, que tal vez no tuvieron que comer, y tal vez nosotros no tuvimos que pasar lo que ellos pasaron. Pero por eso precisamente Dios nos quiere mover a que podamos hacer algo por ellos. Hago oración, Señor, por todos los desamparados en esta ciudad, en mi país, Señor. Y quisiera que mi oración alcance a todo el mundo, por todos esos desamparados que aprenderán violencia, o que el mundo se encargará de enseñarles el mal para que hagan más mal todavía. Señor, yo sé que todavía como iglesia tenemos la oportunidad de empezar en casa con nuestros hijos. Y luego, Señor, si empezara por uno, como nos recuerda tu palabra, si hicieras esto por uno de mis pequeñitos, a mí me lo hiciste. Señor, que tengamos un corazón compasivo y que nos demos cuenta de que todavía hay una oportunidad para cambiar nuestra manera de pensar y aún nuestra manera de vivir. Si mi vida, Señor, fue una causa de tropiezo para alguien, Señor, perdóname. Si en alguna manera lastimé el corazón de alguien, Señor, no estando cuando necesitaba, perdóname, Señor. Y ayúdame a ser un mejor padre. Ayúdame a ser sensible a tu voz y a tu palabra, Señor. Porque necesitamos un corazón de carne, un corazón que siente. Gracias por este día que nos regalas y por lo que sé que estás haciendo, Señor. Que tu Espíritu Santo hable a cada uno de mis hermanos. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos redarguya tanto que dejemos de ser esa iglesia pasiva que entre en una función de amor por el necesitado. Gracias por ponernos en este lugar y por hacernos entender un poquito más tu corazón. Te doy las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Antes de que tome su asiento,
Voy a despedirme de nuestros amigos que se conectaron a través de nuestro canal de Facebook. Dios les bendiga, nos vemos en una próxima oportunidad. Anhelamos que Dios pueda hacer algo más grandioso en sus vidas. Dios les favorezca, les guarde y les sostenga. Les enviamos un fuerte Dios les bendiga. A la 1, a las 2 y a las 3. Dios les bendiga. Hasta